Buenas tardes, licenciado y instructora Jessie. En este día, pues yo he elegido hablarles acerca de cómo Luria, Alexander Romanovich Luria, cómo él comprende la funcionalidad del cerebro y cómo él nos trata de explicar en sus tres bloques funcionales o también llamados sistemas funcionales de Luria. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito acerca, no profundamente acerca de la vida de Luria, como podemos mencionar, que él nació en 1802, ¿verdad? Y pues como un dato bien importante, él vivió en la época donde se dio la Segunda Guerra Mundial y también donde se fría, y de ahí donde más adelante él pudo tener de cerca a personas lesionadas, ¿verdad? Como nos dice la lectura, donde él estuvo observando y analizando pues a personas donde tenían lesiones en partes de su cerebro, ¿verdad? Y ahí fue como él poco a poco fue desarrollando, fue tomando sus anotaciones, ¿verdad? Acerca de todo lo que pues él en ese momento creía que era la manera en cómo funcionaba el cerebro, ¿verdad? Como si tenía una lesión en cierta área, pues obviamente como esto le llegaba a afectar al individuo a desarrollarse en su entorno. También dice que trabajó en la teoría de Vygotsky. Eh, También estudió los trastornos de los sistemas funcionales, como ya lo vamos a explicar más adelante. Y pues bueno, nada más que decir, ¿verdad? Él fue un gran psicólogo, obviamente fue un gran exponente en la neuropsicología neuropsicología, ¿verdad? Como ya lo tenemos, básicamente como un padre, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir explicando acerca de cómo estas tres unidades funcionales, pues, hacen que llevemos a cabo las funciones mentales superiores. Y cabe destacar, cabe decir que Luria, él explica el cerebro, lo divide obviamente en tres partes, en donde solamente toma como la unidad funcional número 1 al tronco encefálico, donde va implicada también la formación reticular, el bloque número 2, donde van los tres lóbulos, donde sería el lóbulo parietal, temporal y el occipital. Esos él tomaría como el bloque número 2, y el bloque número 3 solamente irían incluidos los lóbulos frontales. Esta es la división que él hace acerca de los lóbulos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, permítame se lo arreglo acá. Vamos a iniciar entonces hablando acerca del mito de la vida, ¿verdad? Sabemos que Luria, él escribió su gran libro, El cerebro en acción, donde él nos trataba de explicar y nos trataba de dar a conocer sus postulados, pues sus teorías, sus leyes que luego creó, ¿verdad? Entonces, básicamente él expone la manera, ¿verdad? Como él comprende el funcionamiento del cerebro y cómo lo hace, como ya decía, por medio de bloques o de sistemas funcionales. Para Luria, los procesos mentales no se localizan, por decirlo así, como en una sola área, como diríamos acerca del localizacionismo, pero a la misma vez tampoco habla del cerebro como un todo, o sea, no habla como el cerebro dándolo todo para la actividad de la actividad nerviosa superior. Es más bien, como por decirlo así, que estas tres bloques, estos tres sistemas, sino que están interactuando en el mismo momento para llevar a realizar la actividad nerviosa superior, ¿verdad? Es, por decirlo así, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tratando de estudiar o, bueno, como me preparé para esta exposición, ¿verdad? En ese momento estaban funcionando las tres unidades funcionales, no quizás todas al mismo tiempo, pero sí partes de cada una de ellas. Por ejemplo, puede ser que una parte del bloque 1, una parte del bloque 2 y una parte del bloque 3, para llevar a cabo, obviamente, la comprensión, el análisis, la síntesis, obviamente, de la información, y para que yo la esté evocando en este momento. Bueno, eh, cabe mencionar que hay características que Luria nos dice acerca de los tres bloques funcionales. Por ejemplo, dice que, como ya les dije, ¿verdad? Que para cualquier actividad se van a ejecutar los tres bloques, como mencionaba con el ejemplo, no a su totalidad, como les decía, pero sí en conjunto. Y el bloque 2 y 3, esos dos bloques van a tener, obviamente estamos hablando de los lóbulos, de los lóbulos, perdón. Entonces ya sabemos que los
lóbulos van a subdividirse en área primaria, área secundaria y área terciaria. Entonces, el bloque número 2 y el bloque número 3 van a tener estas subdivisiones que igualmente van a estar ayudando, ¿verdad?, a que la información sea absorbida, sea sintetizada, sea analizada, para luego evocarla, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar acerca del primer bloque funcional de Luria. El primer bloque, como nos dice la lectura, es el encargado de regular el tono cortical del sueño y vigilia y de estados mentales, o sea, de los procesos mentales, ¿verdad? Cabe recalcar, ¿verdad?, que cuando estamos dormidos, obviamente no se puede contar con esto porque no se dan los procesos mentales. Nos podríamos llevar a cabo del bloque 2, obviamente, si no pasamos por el bloque 1. O sea, si nosotros no podemos llevar a cabo el bloque 1, que es donde nosotros estamos en alerta, donde nosotros estamos pendientes de qué es lo que pasa en nuestro medio, en nuestro exterior, no podríamos llevar a cabo lo que es el bloque 2 y el bloque 3, ¿verdad? Ya que el bloque 1 obviamente es el que nos ayuda a la supervivencia como especie, a estar pendientes obviamente de todo lo que ocurre en nuestro exterior, todo lo que está pasando afuera. Él nos está alertando, nos está avisando si escuchamos un ruido fuerte, si vemos algo, ¿verdad?, que no tiene que ser como debería de ser. Obviamente él está pendiente y está obviamente regulándonos para que nosotros podamos sobrevivir al ambiente en el que estamos. De igual forma, me gustó algo de la lectura donde habla acerca de la ley de la fuerza. Por ejemplo, lo podemos decir, la ley de la fuerza lo podemos utilizar como cuando hay sonidos, podemos decir, por ejemplo, yo acá en mi casa, ¿verdad? Yo acá en mi casa, mi esposo es carpintero, entonces él utiliza bastante maquinaria, ya se imaginan, ¿verdad? Él pasa por muchas cosas, pero, por ejemplo, esa ley de la fuerza hace de que a veces sonidos fuertes les pongamos más atención que a los sonidos más débiles, ¿verdad? Por decirlo así. O sea, nuestro cerebro va a estar obviamente pendiente a un sonido más fuerte. O bien podría ser el sonido de una ambulancia o el sonido de una patrulla de la policía, por ejemplo. Obviamente vamos a estar más atentos que, digamos, el sonido que de un pollito, ¿verdad? O de algo menor, ¿verdad? Entonces, a esto es como nos referimos a la ley de la fuerza. Obviamente nuestro cerebro, si ve algo que quizás en el momento no le parezca como muy importante, obviamente va a poner su enfoque en algo que sí realmente lo sea. Entonces, podemos decir entonces que algunas fibras, ya hablando acerca de la formación reticular, que es donde está implicado este bloque número 1, también el tronco encefálico, podemos hablar ascendente y la formación reticular descendente. Obviamente la ascendente es la que va a llevar abajo hacia arriba, o sea, hacia el cerebro, la información, y la descendente obviamente sería todo lo contrario, ¿verdad? Entonces dice que algunas fibras de esta formación reticular suben, como ya les decía, el ascendente para terminar en estructuras nerviosas tales como el tálamo, el núcleo caudado, el archicórtex, las estructuras del neocórtex también. Estas estructuras fueron llamadas el sistema reticular ascendente, porque obviamente ascienden, suben. Como demostraron investigaciones posteriores que se dieron obviamente luego, este juega un papel decisivo en la activación del córtex y la regulación del estado del sueño y de la vigilia. Otras fibras de la formación reticular que igual forma corren en dirección contraria es el descendente, ¿verdad? Y son las estructuras del neocórtex y del archicórtex, el cuerpo caudado y cuerpos talámicos, y corren hacia estructuras inferiores del mesencéfalo, o sea que vamos viendo que van descendiendo al hipotálamo y hasta llegar al tallo cerebral, o sea, por decirlo así, hasta abajo del cerebro, ¿verdad? Estas estructuras fueron llamadas estructuras inferiores del control de programas que aparecen en el córtex y que requieren la modificación y la modulación del estado de vigilia para llegar a su ejecución. Entonces, retomando, ¿verdad? En el primer bloque, Luria nos habla acerca de 3 fuentes de activación para que se pueda lograr o para que pueda llegar a darse el bloque número 1, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos que tener 3 fuentes de activación, y para empezar tenemos entonces la primera fuente de activación, que son los procesos metabólicos o la economía interna, o sea, cómo estamos nosotros por dentro. Nuestro ciclo de alimentación
obviamente tiene que ver mucho. Por ejemplo, si podemos observar, ¿verdad?, que tenemos a un niño desnutrido, un niño que puede ser que esté pasando hambre, que su estado interno está careciente de nutrientes, minerales y todo lo que necesitamos nosotros para una buena alimentación, no se va a lograr dar este primer bloque. ¿Por qué? Porque el cuerpo en sí no está en ese momento adecuado a lo que va a recibir, o sea, la información. Entonces, no se va a lograr dar una homeostasis. La formación reticular de la médula vulvar, el mesencéfalo o llamada mesencéfalo, está estrechamente conectada con el hipotálamo y juega un papel muy importante en esas formas de activación que son vital para nuestro sistema, para nuestro organismo. Entonces, digamos que eso sería la primera fuente de activación, que sería nuestros procesos metabólicos, obviamente. De igual forma, las funciones de esta primera unidad funcional, por ejemplo, las podemos mencionar, que sería el sueño, que sería la vigilia, que sería, como ya decíamos ahí, ¿verdad?, la respiración. Obviamente son procesos que el bloque número 1 los está ejecutando, los está llevando a cabo. También la homeostasis, como decíamos, ¿verdad?, del sistema, o sea, de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. También la función cognitiva, la función emocional también. Y la temperatura corporal también es algo, ¿verdad? Obviamente cuando presentamos calenturas es porque algo está pasando, no es solamente porque vamos a presentar calentura ya, sino que nuestro mismo sistema nos está diciendo, nos está alertando que está pasando algo, y que de esta manera él trata de controlar lo que puede ser que haya ingresado a nuestro sistema. Entonces, haciendo referencia a eso, de eso se trataría el primer fuente de activación. La segunda fuente de activación sería la llegada de los estímulos del exterior, o sea, lo que está fuera entrando a nuestro sistema. Acá podemos hablar acerca del reflejo de orientación. Por ejemplo, digamos que a un niño le ponemos nosotros varios estímulos. Por ejemplo, puede ser que le pongamos música fuerte o música diferente quizás a la que él se ha acostumbrado a estar, ¿verdad?, relacionado. Y si vemos que este niño, aunque nosotros le pongamos estímulo, puede ser de sonido, puede ser estímulos visuales, puede ser que de pronto le pongamos que una pintura sumamente colorida o algo, o sea, algo que nosotros querramos que el niño se dé cuenta que está ahí, y este niño no lo puede ver, o puede ser que haga omiso, ¿verdad? Es donde nosotros nos podemos dar cuenta que algo está pasando en la segunda fuente de activación, y que algo está pasando, obviamente, porque nosotros obviamente vamos a estar alertas y vamos a estar pendientes de qué pasa. Entonces, si ese niño no percibe, nos está diciendo mucho que puede existir alguna lesión en este bloque, o puede ser que quizás no se ha desarrollado aún, pero entonces tiene que existir un balance entre la excitación y la inhibición. Y como última fuente de activación es acerca de los planes, proyectos e intenciones. En esta fuente de activación tenemos que ver no quizás todo como una motivación, por decirlo así, como cuando yo estoy motivado, por decirlo así, a que en esa actividad voy a salir bien, o sea, quizás no tanto en ese sentido, sino más bien en cómo vemos la energía implicada para desarrollar una actividad nerviosa superior. O sea, por ejemplo, para desarrollar una actividad necesitamos una cierta energía, no tanto en que si yo soy entusiasta, por decirlo así, sino más bien en que cada actividad requiere un poco de energía, ya sea una actividad mayor o una actividad menor. Y si vemos nosotros que, por ejemplo, un niño le ponemos a realizar una actividad y vemos que ese niño se cansa rápido o siente fatiga, o puede ser que en un momento perdió ya las ganas de seguir haciendo, pues, obviamente la actividad, ¿verdad? Ahí en ese momento nos puede estar diciendo de que puede tener una lesión en esta fuente de activación, porque Luria, a través de personas, obviamente, que vio afectadas por la guerra, él las analizaba y veía cómo muchas de estas personas perdían la energía para realizar alguna actividad. Por ejemplo, si nosotros vemos, obviamente, como ya les digo, ¿verdad?, los niños que presentan fatiga o se aburren muy rápido, o sea, que ya de un momento a otro ya quieran cambiar de actividad o porque les pareció algo aburrido, obviamente puede ser que
en el bloque número 1 algo no esté funcionando de acorde, ¿verdad? Por eso podríamos decir entonces que sería la primera unidad funcional, como nos ha explicado Luria. Para ya ir detallando acerca de la segunda unidad funcional, que es obviamente la que es la unidad que va a analizar, o sea, que va a recibir, que va a analizar y que va a almacenar la información que nos ha entrado mediante el bloque 1, ¿verdad? Claramente Luria nos está diciendo en esta segunda unidad funcional que están implicados obviamente los lóbulos temporales, como ya lo mencionábamos con anterioridad, donde está el parietal y el occipital, y donde está también, el parietal, temporal y el occipital, que obviamente donde sabemos, ¿verdad?, que el occipital es donde se incluyen las regiones visuales, en el temporal es la auditiva y obviamente en el sensorial es el lóbulo parietal. En este segundo bloque nos va a estar hablando acerca de las 3 leyes básicas de la segunda unidad. Pero antes de eso, quizás antes de irnos a las 3 leyes que nos dice Luria de esa segunda unidad, cabe decir que, como ya había mencionado antes, ¿verdad?, que en la segunda unidad y en la tercera unidad obviamente vamos a estar hablando de áreas primarias, de áreas secundarias y de áreas terciarias que van a estar siempre haciendo una función, o sea, siempre van a estar en trabajo constante, ¿verdad?, con la información que están recibiendo. En donde podríamos decir entonces que las áreas primarias obviamente van a hacer el síntesis y el conocimiento de lo que están llegando. Las áreas secundarias serían las que van a codificar la información y la van a analizar. Y para terminar, las áreas terciarias serían las que van a integrar los procesos perceptivos de diferentes modalidades sensoriales. Entonces, obviamente, van a estar trabajando en conjunto, es como que una le pasa la batuta a la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Algo que puede ser algo interesante, ¿verdad? Que, por ejemplo, si nosotros vemos el caso de, digamos, por ponerlo así, los niños, como los niños sabemos, ¿verdad?, que puede ser que no se han desarrollado, su cerebro no está desarrollado a totalidad como una persona adulta, se puede dar el caso de que sus zonas primarias estén lesionadas. Y obviamente podríamos decir, ¿verdad?, podríamos concluir de que si sus áreas primarias están lesionadas, no va a dar pauta a que pasen a sus áreas secundarias y a sus áreas terciarias. Y obviamente está bien, porque así sería si ocurre una lesión en áreas primarias. Pero que si el adulto, Luria nos dice que, por ejemplo, si una persona sufre una lesión en sus áreas primarias, las áreas terciarias serían como las encargadas de ocupar ese lugar, porque como las áreas terciarias prácticamente serían como las áreas que son más complejas, por decirlo así, o como las áreas que son más avanzadas para su desempeño, ¿verdad?, para su trabajo. Entonces, podría ser que bien pueda que no estén sus áreas primarias, no se estén desempeñando de una buena manera, pero que las áreas terciarias vienen y son ellas las que sustituyen, ¿verdad?, las zonas primarias. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de las 3 leyes básicas que rigen a la unidad 2 o bloque funcional 2. De igual forma estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, existe la primera ley, que es de la estructura jerárquica de las zonas corticales. Es como ya les venía hablando, ¿verdad? La relación entre las zonas primarias, secundarias y las zonas terciarias, obviamente van cambiando con el curso del desarrollo ontogenético. Era como les venía diciendo, que de un niño, obviamente se van a ir desarrollando las zonas primarias, luego las secundarias y luego las terciarias. Eso así lo explica Luria. La segunda ley sería la ley de especificidad decreciente de las zonas corticales jerárquicamente organizadas. Y para empezar a hablar acerca de eso, es lo que ya les venía comentando, ¿verdad? Que, por ejemplo, en un adulto, las unidades terciarias se van a hacer cargo de las unidades primarias porque obviamente ellas desempeñan una función más compleja y se pueden hacer cargo de las primarias. Ahora bien, hablando acerca de la última ley, es la ley de la lateralización progresiva de las funciones. Al hablar acerca de la lateralización, estamos hablando acerca de cómo un hemisferio se va a convertir en un hemisferio dominante.
Obviamente tenemos dos hemisferios. Para los que somos diestros, nuestro hemisferio dominante va a ser el izquierdo y en viceversa para quien sea zurdo. Entonces, cuando estamos pequeños, ambos hemisferios están desempeñando el mismo papel porque hasta ese momento obviamente no se ha definido cuál va a ser el hemisferio dominante. Entonces, decimos que en esta ley de la lateralización se evidencia o materializa con la progresiva transferencia desde las áreas primarias hacia las secundarias y en el último término en las áreas terciarias. En papel del trabajo y el desarrollo del lenguaje, obviamente son claros para explicar esta ley. Obviamente cuando estamos niños, ¿verdad? Nos damos cuenta de con qué mano, ¿verdad? Vamos a desarrollarnos y ahí vamos a estar hablando acerca de la lateralización, de cómo un hemisferio va a ser el dominante y el otro obviamente va a ser el que no va a ser dominante, ¿verdad? Pero obviamente va a tener sus funciones, pero no va a ser como el que va a regir, obviamente, las funciones mentales superiores. Entonces, hablando acerca de este segundo bloque, tenemos que tener en claro, ¿verdad? Estas tres leyes, cómo nos llevan a cabo, ¿verdad? Y para terminar, solo permítanme. Ya hablamos, ¿verdad? De la segunda, del primer bloque y del segundo bloque, y para hablar acerca de la tercera unidad funcional de Luria, que es obviamente la que se encarga de la regulación y de la verificación de la acción, o sea, qué es lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Obviamente se encuentra en las regiones frontales, como ya lo habíamos aclarado, ¿verdad? Se encuentran en las regiones frontales o en los lóbulos frontales de las dos formas. Así es, así se dice. Entonces, de igual forma van a tener una primera área, pues, van a tener áreas primarias, van a tener áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias. Perdón. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de las áreas primarias, ¿verdad? Localizadas en el área 4 de Brodmann. Así sería las primeras áreas, serían las de proyección, las segundas áreas obviamente serían las de asociación y las terceras áreas serían las de integración. Que las áreas secundarias de asociación, en esa estarían implicadas el área 6 y el área 8 de Brodmann, y en las áreas terciarias o de integración estarían implicadas la área 9, el área 10, 11, 44, 45 y 46 de Brodmann. Entonces, para hablar acerca de la tercera unidad funcional, acá ya Luria nos está diciendo cómo vamos a llevar a cabo la acción. Obviamente, la información que recibimos en el bloque número 1 pasó por el bloque número 2, se analizó la información, se sintetizó, se almacenó la información, y ya en este tercer bloque es como de esa información se va a llevar a cabo la acción. Obviamente acá tenemos que ver cómo van implicados también, por mencionarlo, el sistema córtico-espinal. Como ya bien lo sabemos, ¿verdad? Que depende del área 4, entonces es un sistema que es el que nos va a ayudar a llevar a cabo una acción, ¿verdad? O también podemos ver cómo los reflejos se van dando en este bloque funcional. Entonces, las áreas primarias o de proyección, como decíamos, ¿verdad? Consistentes en neuronas de la cuarta capa aferente con especificidad extremadamente alta. Entonces estamos diciendo que aquí las neuronas de los sistemas visuales responden únicamente a las propiedades de estímulos visuales, como lo decíamos. Entonces, las áreas terciarias lo que van a hacer es que nosotros vamos a llevar a cabo la acción de la información que ya recibimos. Toda la información que se analizó, que se sintetizó, la vamos a llevar a cabo mediante las acciones. Algo que cabe recalcar es acerca de las lesiones que se dan en en el primer bloque, ¿verdad? O en el primer sistema funcional. Si se daña el primer bloque funcional,
las lecciones que vamos a presentar es fallo en la entrada de la información, o sea que la información no va a poder entrar, no se va a poder absorber, por decirlo así, en el cerebro. También se va a dar una alteración en los procesos de atención, vigilia y memoria. O sea, no vamos a poder estar en alerta, no, quizás querramos aprendernos algo, memorizar algo, pero la memoria puede ser que esté ausente en este proceso, ¿verdad? También en la vigilia, o sea, que puede ser que nosotros no estemos pendientes de nuestro entorno, por ende, no vamos a ver en qué momento alguna situación puede ser de riesgo para nosotros como seres humanos. Ahora bien, las lesiones que se pueden dar en la segunda unidad funcional pueden ser trastornos sensoriales, perceptivos o cognitivos, y acá están implicados en el lóbulo temporal, occipital y parietal, como ya lo explicábamos, que era el lóbulo 2, ¿verdad? Entonces, las alteraciones que se pueden dar en la tercera unidad funcional serían entonces, como ya lo decíamos, en verdad, la tercera unidad funcional es la encargada de las funciones de programación, en las funciones de regulación y la verificación de la actividad mental y de la conducta. Y entonces, esta tercera unidad funcional es la que emite respuestas a través de los sistemas motores o las glándulas, como ya lo mencionaba, por ejemplo, el sistema corticoespinal, podemos ponerlo que va de la mano, ¿verdad? Porque obviamente este sistema va a emitir una respuesta ante los estímulos que se están generando. Y si nosotros vemos que este tercer bloque no se está desarrollando a plenitud, entonces podemos decir que se dan lesiones, por ejemplo, las lesiones van a ser la pérdida de la capacidad para la regulación, las dificultades para concentrarse, que obviamente puede ser que nosotros querramos con gran energía o con gran gana llegar a concentrarnos, pero no se va a lograr. ¿Por qué? Porque obviamente hay algo que está alterando el bloque número 3. Y también cuando hay una alteración se va a ver mediante la pérdida del comportamiento motivacional. Entonces, estas lesiones nos van a estar hablando, por ejemplo, cuando nosotros tengamos algún paciente, si nosotros vemos estas lesiones, desde ahí nosotros podemos empezar a diagnosticar a nuestros pacientes con un tipo de trastorno, o podemos ver que algún bloque está fallando, obviamente, ¿verdad? Entonces, solamente para una última retroalimentación sería entonces que de esta manera es como Alexander Romanovich Luria, perdón, es como él comprende cómo funciona el cerebro y cómo de esta manera se da un sistema en donde obviamente cada bloque se necesita del otro. No es como que cada bloque va a estar trabajando de manera aislada, por decirlo así, sino que los tres bloques van a estar funcionando al mismo tiempo, aunque pueda ser que no todas las áreas implicadas en los mismos. Entonces, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, licenciado Oscar Ovidio, y muchísimas gracias, licenciada Jessica. Espero que haya sido de su comprensión y de otra, le vuelvo a dar las gracias, ¿verdad?, por esa oportunidad que a mí se me ha dado. Y yo obviamente espero de que con todo este conocimiento que hemos adquirido, lo vayamos a poner en práctica, porque yo sé que aparte de ser una evaluación, es como nosotros obtenemos el conocimiento, como nosotros obviamente estamos desarrollando, así como Luria dice, ¿verdad? Estamos haciendo funcionar esos tres bloques, obviamente, porque para la elaboración de yo pararme acá enfrente para empezar a hablar acerca de Luria, obviamente nos pusimos a estudiar previamente, a leer, no solamente fue así como que de la noche al día, de la noche hasta la mañana, ¿verdad? Sino que fue un proceso arduo en donde leímos bastante, analizamos información, la sintetizamos, pero aparte de eso no solamente venimos a leer, sino que más bien venimos a explicar de la manera en que nosotros comprendemos cómo Luria